Okay. Pero tu andar bien o no? A veces, como yo sentía como el cuerpo está, no sé, temblando. Hola, mamá. Hola, Hola. sí, Hola, mamá. sí, Hay que arreglar tu teléfono. Baja abajo. así, Así, mamá. ¿Cómo estás? estoy un poco mejor. Poco mejor. ¿Qué? Deborah ha dicho tú has ido al hospital. Yo he venido ayer, Ayer. sí, ayer. ¿Qué doctor ha dicho? Ha dicho que yo hago terapia ¿Qué? y pedir medicamento, terapia, Terapia. para arreglar, Terapia. Terapia. Sí, therapy. Así bien. Okay, no pasa nada. Cada session, cada una, ¿cuánto dinero esto? 5,000, Okay, no pasa nada. 5,000, Cada día? sí, Eso cada día? cada día hasta el sábado, ¿Cómo? Lunes hasta sábado hacer esto. sí. Ajá. Te ha preguntado cuánto tiempo va a durar. Ajá. Ajá. ¿Cuánto tiempo va a hacer esto therapy? No sé. No me ha dicho el tiempo. No, Ajá. ahora no. Okay. Pero lunes hasta sábado hacer? Sábado sí, porque domingo no abre. No, abre. ¿Todos los días así? No. Sí, Después, todo el domingo no abre. después pagar 5,000 cada una. Sí, cada día, Está caro, ¿no? cada día. Caro, Sí, vale, no hay problema. veo caro. Okay. ¿Qué ha dicho? Pero ¿qué ha dicho tu enferma? Me dice que tensión, porque tensión me arrastró, ¿cómo se dice eso? Habla. Pero en inglés Me esto se arrastró. llama Bell's palsy, ¿no? Esto Bell's palsy. Yo no sé. At i-search mo nga Kylie kung ano sa Spanish yung Bell's palsy. Bell's palsy. Oo. Espera, yo quiero decir esto. Español. Mamá, ha dicho esto para parálisis de Bell. Sí. Sí. Deborah. Sí. Esto parálisis de Bell, ¿no? Ajá. Okay. Por eso, porque tu tensión sube, ¿no? Sí. Okay. Yo escucho, vale. Pero, ¿cuánto medicamento tú tomar? Al día no. Sí. Mamá, arreglar. Ajá. Yo envío foto Okay. de medicamento. Sí. De esto de poto tu mandado? Esto mismo? Sí. Okay. Ajá. Oo. Sí. Pero ahora tu tensión bajar o qué? Sí, a veces baja y a veces sube. Ajá. Pero ayer está bajando. Hay tiempo, ¿no? Sí. Okay. Pero tu andar bien o no? A veces, como yo sentía como el cuerpo está, no sé, temblando. Cuando yo ando. Sí. No pasa nada. Okay. Pero hay que recuperar, ¿ha? Así. Comer comida bien, mamá. Así. No pasa nada, yo ayudar. Después, sí, yo no pasa nada, yo ayudar. Pero cada semana cada día tú ir ahí para esto therapy.
Sí, yo he ido 3 veces. 3 veces. Oh, Lunes, martes, voy a ir también hoy. okay, no pasa nada. Pero, ¿haya mandado de dinero? El sábado pasado. Ah, Sí, me ha dado. okay. Después, semana, yo hablar con Aya, mandar más dinero contigo, ¿vale? Sí. Oo. Para tú tienes dinero para comprar medicamento. ¿Vale, mamá? No hay que pensar mucho. Dios va a ayudar a nosotros. Dios va a ayudar. Sí. Ajá. Después, hay que coger. ¿Cómo se llama? Hay una gente, mi amiga, se llama Mariton. Está en América, mandado dinero contigo, ¿ha? ¿No? Sí. Okay. Sí. Yo voy a hablar con Aya para preparar esto dinero, ¿no? Okay. Eso Sí. se llama Mariton. Ujú. Maritón. Sí, mamá. ¿Qué tú puedes decir a Mariton? Ujú. Solo doy gracias a Dios y a Maritón, que Dios le ha tocado corazón para ayudarme. Gracias, que Dios le bendiga todos los días, de verdad. Así. Así. Porque ella va a mandar mucho dinero. Yo voy a hablar con ella cómo va a hacer este dinero. Para mandar Sí. contigo. ¿No? Sí. Yo he dicho, Dios va a ayudar para nosotros. No tiene problema. Ujú. Hasta tú, hay que recuperar bien para tú venir aquí bien, ¿vale? Para tú venir aquí, Sí. hay que recuperar. No pasa nada, 6 meses, 1 año, hasta tu cuerpo está bien, después tú venir aquí, ¿vale? No pasa nada. Sí. Ahora tú no tienes trabajo, yo ayudar, la verdad. Yo no quiero, sí, para tú tienes dinero para de comida, también de medicamento. Ok, mamá. No hay que pensar, Gracias. no hay que pensar mucho, ¿vale? Sí. Mamá, hay que arreglar de tu teléfono, hay que bajar poco. Así. Ajá, así. Está bien. Ajá. Ahora, mamá, ¿cuántos años tienes? Yo ahora, Ajá. yo tengo 64 años. 64, 64. Sí. Ah, Sí. 64. Ok. No pasa nada. Hay que comer mucho. Verduras bien. Verduras, pescado, así. No hay que comer mucho grasa. Grasa no está bien. ¿Vale? Sí. Yo hablar con Aya este sábado. Vete ahí con Aya para coger dinero. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, hay que descansar. ¿Ok? Descansar Sí. bien, mamá. ¿Ok? Sí, como a veces yo no duermo. Yo no tengo sueño. No Ujú. duermo. Mm. Yo le he dicho al doctor ayer, me ha dicho que me va a recetar medicamento allí para que yo duermo. Yo no sentía. Hay a veces tú no dormir bien. Sí. Oh. Por eso no hay que pensar mucho. Dios va a ayudar. ¿Ok? Sí. No Sí. pensar, porque cuando tú pensar mucho, estrés, no sale, no está bien. Hasta cuando la empresa sacar la trabajo, no hay problema. Mucho filipino quiere tú, ayudar tú. ¿Ok? Sí. Mucho filipino Sí. va a ayudar tú hasta tú está bien. ¿Ok? Sí. No hay que pensar, no gente ayudar tú. Hay mucho filipino quiere tú. Yo también, yo ayudar tú. Gracias. Hasta tú está bien. Gracias. Sí, hay que rezar mucho, mamá. Sí, Pero ¿dónde hospital tú has ido? yo estoy en hospital general y ahora yo estoy en la clínica ahora.
Clínica. porque sí, Ah, ok. Pero esto bien cuando tú tienes terapies para arreglar tu cara. Mm. sí, Ah, poco a poco va a arreglar. Ujú. sí. Ujú. Todos los días, ¿qué tú hacer? Solo descansar. Todos los días. Sí, estoy aquí. Mm. A veces yo levanto un poco para ir afuera, dentro, así. Sí. Sí. ¿Cómo está Débora? ¿Débora trabajar va o no? Ah, Débora. ¿Cómo estás? Ay. Hello? Hindi ka narinig. Estoy bien. Ah. ¿Tú tienes trabajo hoy? No, no tengo trabajo. Ah, pero terminar tu escuela. Estoy en esto, el auge, pero aún no he terminado. Aún no he terminado. Pero que tu curso. La Ya escuela. no hago curso. No, no. Ya, o sea, ya estudio eso, enfermería. Enfermería. Nurse pala siya. Enfermería. Ayudante de doctor, no? ¿Terminado? ¿O no? Ah, vale. Okay, Deborah, no, por favor, este sábado hay que ayudar a tu mamá para ir ahí de allá, ¿no? Para coger dinero, ¿no? Okay? Sí. Este sábado, ¿vale? Ay, sorry. Vale. Ajá, vale. Gracias para ayudar a tu madre. Okay. Hay que avisarme cuando coger de dinero, ¿no? Mamá, hay que avisarme cuando tú cogido de dinero, ha? Este sábado mandar. Después otra semana más, ¿ok? Ajá. Okay, hay que... Te voy a decir. sí, vale. Mamá, hay que descansar. Yo también descansar. Aquí noche. Sí. Vale. Ujú. Gracias, mamá. Sí, gracias. Ok.